¿Sí? Disculpe, dígale a aquel que se meta aquí, le voy a dar chance porque si no, nunca salimos. Va. A la chica solo ábrele la ventana. No, dice el amigo que se meta aquí, él le va a dar chance para que salgan rápido. ¿Y ve? Métase. Ahí les van a dar vía para que se pasen. Pero ahorita por lo menos va a pasar aquí. Ahí estamos. La misma cosa de siempre, ¿viste, brother? Te enojas cuando uno te dice las babosadas. Mire. Buen día para todos, Dios les bendiga. Nos encontramos acá realizando una actividad más en el nombre de Jesús aquí. Gracias a los esposos Juan Melchor y Evelyn Diuluán. Pues hoy se nos ha encomendado bendecir a algunas personas que vamos a encontrar pues aquí en el comercio. Ya ustedes ya han visto 2 videos anteriores donde se le otorgó pues a algunas personas. Ahí sí que conforme la necesidad, ¿verdad? Conforme la necesidad que muestran, ¿verdad? Y de esta manera pues vamos a darle saludos ahí a nuestro amigo. Deja de estar botando las cosas. Ahí. Ahí empezamos con la ayuda. Vamos a ver algunos comerciantes. Pero estamos ahí conectados en un en vivo. Vamos a poner el no molestar porque estamos en vivo. Ya que estamos cumpliendo pues una misión más de parte de los amigos que se encuentran allá en el norte, dijo. Ahí conforme lo que uno mire, la verdad que estoy autorizado para apoyar con lo que pueda y conforme a la necesidad que vea, ¿verdad? Entonces, así se va a hacer. Es como el mango. ¿Qué onda, Len? Van a culpar al coche. Van a culpar a la vaca para el caballo. Venga, mire. De parte de un amigo. Agárrelo. No lo necesita. Tal vez sea. Usted sí lo necesita. Va. Bendiciones. Gracias, igual. Para que se ayuden algo. Bendiciones, vaya, está bien. Sí, ya se arrepintió. Tal vez sí lo necesita. Madre, sí lo necesita. Aunque sea para algo. Sí, no tenga pena. Vaya, está bien. Va igual, güey. Sigan adelante, trabajando. Bendiciones. Así estamos, pues, encomendados el día de hoy para poder ayudar a las personas que se encuentran, pues, vendiendo. Pues, más que todo a las personas de la tercera edad, ¿verdad? Porque son las que se esfuerzan por estar ahí trabajando duro. Vamos a ir caminando a poder ahí apoyar, como dice. Muchos quieren que uno esté hablando como la sandía. ¿A su agüita? Dice, ¿a cómo el mango? 2 por 5 los grandes. Vaya. Venga. Que le sirva. Que le sirva. Vaya, no tenga pena. No se preocupe, no tengo dónde llevarlo. No, yo te doy una bolsa. Véndalo. Gracias. Vaya. Aquí, así están las personas, pues aquí de la tercera edad ahí apoyándose.
Pero prepárense en esta hora, en esta hora. Prepárense. Ah, como el... Ah, ah, no, es aquí. Como el mango. ¿Y la hierba? A 2 por 5. ¿Cuánto me alcanza ahí? Tengo, señor. Vaya, vaya, no te da pena. ¿De dónde viene? Soy Río Blanco, soy está mal, tengo diabetes. ¿Tiene diabetes? Ya como el... A ver, Venga. Va, no te da pena. Sí, pues son medicina. ¿Ah, como la flor? ¿Qué es eso? Ah, esa es la albahaca. ¿Para qué sirve eso? ¿Pero qué enfermedad es? ¿Susto? Ah, eso es para el susto. ¿Qué olor tiene? Tengo curiosidad. Ah, ya sé cuál es. Ese que se consigue en el monte, ¿va? ¿Ah, como el manojo, dice? Que le sirva. Cuídese. Aleluya. Como decís. Así como esta es una necesidad extrema, vea. Y amarlo. Ella sí se ve que está en una necesidad más. ¿A cómo las? Es lo que Dios quiere con su padre. ¿A 5? Ah, bueno. Es lo que Dios quiere con el pueblo de San Venga, mamá. Ayúdese. Vea, podemos. De esa manera seguimos ahí que colaborando con podamos. Muchas personas van a decir que tal vez lo hacemos porque conocemos a alguien. No, definitivamente no. No son personas conocidas. Lo único que se ve es la necesidad que tienen. La necesidad que tienen y apoyando a los que realmente necesitan, y es lo que Dios nos ha mandado a hacer y pues yo, la verdad, uno a veces tiene trabajo, pero hay que lo que Dios encomienda. ¿Cómo la zanahoria? A 13, a 2 por 5. Venga. Va, vamos. Ya. Vamos. ¿De qué vino? De canche, como el nene va a cumplir año este domingo. Dijo él que iba a mandarle. No me ha llegado. ¿No? No ha llegado. Dijo, si lo mira mi tío Álvaro, lo avisa. Ah, no me tiene que ver porque como yo trabajo allá en Río Blanco todos los domingos también. No me ha avisado. No me ha avisado, pero si me avisa a ver qué hago. Vaya, amiga, gracias. Vaya. Pues de esta manera seguimos acá. Ahí si alguien me puede enviar un mensajito. Vamos a bendecir a aquel hermano pastor que ahí sí que se nos puso aquí enfrente. Vamos a pegarle ahí para su medicina. Hermano, saludos. Así es, queridos amigos, vamos a continuar por acá. Yeah. Y así de esa manera usted también aprovecha para observar aquí el panorama de nuestros Zacapulas. Y la misión es bendecir a las personas que están vendiendo de la tercera edad, ¿va? Entonces vamos a seguir aquí trabajando. Vamos a meternos por este lado, ya que ahí sí que dijo, si hubiera bendición uno quisiera pues entregarle a todo mundo, ¿va? Pero no, es lo poco que se hace es para la obra, ¿verdad? Que Dios encomienda, y gracias a Dios a las personas que ayudan, que apoyan, y de esa manera nosotros pues también ahí nos movilizamos un poquito para poder ayudar a las personas. O sea, vamos a seguir caminando por acá
Y si usted vio que alguna persona, tal vez que usted sabe dónde vende, se quedó sin su ayuda, pues nos puede escribir y pues posteriormente gestionar más adelante para poderlos apoyar, ¿verdad? Gracias, José. No, a Dios sea la gloria, nada más Él la merece, pues nosotros únicamente hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque lo que tenía que hacer ya lo hizo Cristo. Tal vez no somos perfectos, ni somos pues unas eminencias, pero para Dios sea toda la gloria y la honra, y que Dios bendiga a las personas que confían en nosotros y nos apoyan de esta manera para poder hacer estas actividades que para muchos pues dicen que nada productivo deja, pero la verdad que es una satisfacción propia y del... Dejamos la cebolla. A 10 está la cebolla. Ya subió bastante, va. ¿Cuánto alcanza ahí? Para usted. Lo regalo. Vaya, pena. Y así. Y así estamos. ¿Qué vende? ¿Qué vende? ¿Usted viene en Río Blanco, va? ¿Usted viene en Río Blanco, le he visto? Ya va a arreglar. Venga. Agárrelo. Está picado. No, agárrelo, se lo mandan. Se lo están regalando. ¿Por qué? Solo están regalando, guárdelo. Va, se lo voy a recibir, ve, solo porque ya me cansé. Solo un vaso, no tenga pena. Gracias, mi nombre es Álvaro. Ore por Juan y por Evelyn, que son los que mandaron también la ayuda para a todas las personas que están trabajando. ¿Dónde vive? Están en Estados Unidos. Sí. ¿Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se llama usted? No, ellos están allá. Juan y Evelyn se llaman. Juan. Gracias, Dios le bendiga. Vamos a tomar un atolito. Mire, es el trabajo de ella desde Río Blanco. Ya la he visto vendiendo en Río Blanco. Gracias a Dios, le bendiga a usted y que Dios abarque con usted su camino. Gracias, muy amable. Sí. Ahí ella, pues, orando por Juan, nosotros. Juan. Juan y Evelyn. Juan Eble es tu Ajá. nombre. No, así se llama el muchacho que mandó el dinero. Juan y Evelyn. ¿Te han mandado? Ujú, sí. Salud, jóvenes. Vamos a tomar un atolito. Gracias a Dios, no sabemos ustedes que. Gracias por vos, gracias. Vaya, está bien. Cuídese, siga trabajando. Dios le bendiga también a usted. Gracias. Vaya. Pues esta es la satisfacción que queda al apoyar. Yo sé que muchas personas a veces no les gusta, porque dicen que uno pues le gusta la promoción, y la verdad que por hacer fama. Yo le compré abajo. Entonces, así es la manera y la forma de gestionar. Vamos a... Perdona ahí, vamos a tomar en cuenta aquí. Disculpen que me voy a tardar un poquito, que me dieron un atole y está calentito, pero lo voy a disfrutar. Me dieron un atolito caliente, riquísimo. Lo vamos a disfrutar, porque el atol quebrantado, como dijera mi hijo, es su fascinación. Y yo no lo quería recibir, ¿verdad? Pero si no le recibe uno, también la persona se le corta la bendición. Igual una persona me estaba dando mangos, pero apenas me aguanto cargar yo, y ahora cargar mangos, dijera bien. Bueno, creo que algunos paisanos en Estados Unidos están conectados porque también quieren disfrutar gracias, Bexaida, Dios le bendiga. Aquí vamos a estar ahí grabando las ceibas. A muchos nos trae recuerdo las ceibas. Y gracias, Isa, gracias, saludos a todos. Y disfruten un ratito aquí del paisaje, del parque. Los que están en otro país, que se recuerden pues de Zacapulas, aquí estamos. Y vamos a disfrutar nuestro atolito. Un atolito muy delicioso, muy rico. Gracias ahí a Juan Melchor y a Evelyn de Uluán, perdón. Gracias a los esposos, los hermanos que radican allá en Estados Unidos, que pues siempre me han tomado en cuenta. Siempre me han dicho, hermano, mire, ayúdenos, échenos la mano ahí, hágase el recorrido. Y Dios les bendiga, porque siempre me dicen, mire, yo sé que
todo obrero necesita su salario y mire, la Besaga. Ahí tenía su novio de la Besaga, dice en el parque. Saludos, gracias por el comentario. Y gracias ahí a William también, gracias hermano Juan, ahí está conectado, pues gracias. Mire, hoy me tocó tomar mi atolito, porque dice la señora que me miro muy seco, muy delgadito, dice, entonces le dio atolito. Y ahí también les manda bendiciones, ahora por ustedes, y les agradece mucho la gestión ahí. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por estar ahí. Y siempre lo que estaba diciendo, me dice, mire, ahí agarra para su gasolina, para sus trámites, que Dios le bendiga. Por eso aproveché que había ido por Río Blanco para entregarle a unos ancianitos. Y también en la madrugada, en plena madrugada, así como a las 5:30 de la mañana, yo no había retirado el dinero y cabal encontré a un joven que, no sé si ustedes los vieron, que camina así algo malito. Y entonces, ahí a él fue el primero que bendecimos, porque es uno que viene tempranito a vender y se va y anda viendo qué vende y qué come, así se mantiene el muchacho. Entonces Dios lo bendijo en esta mañana. Y gracias a todos ahí los que están conectados, Dios les bendiga, no se olviden compartir. Y si usted quiere repetir esta acción y no sé aquí, tal vez en otra parte, pues también puede hacerlo por medio de muchas personas, puede hacerlo por medio de mi persona. Si usted quiere apoyar con víveres y todo, tenemos una actividad que está pendiente, que es ir allá por la parte de Totonicapán a unos niños que dijeron que están sin comer, que no tienen días. Pues gracias a mi gente generosa que también está atendiendo ese caso, pues nosotros en cualquier momento vamos a subir entre el 1 y 3 de julio, porque pues el que me apoya en esas actividades, porque el carro que él tiene es doble y es el que cuesta que entre, pues mi carro no entra porque es sencillo. Entonces con él vamos a tener esa actividad, primero Dios. Ya tenemos colaboraciones ahí que están ahorradas, están al pendiente para ir y vamos a seguir en el nombre de Jesús, porque hay dos cosas que son las difíciles en esta tierra. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, ayudar al prójimo. Son dos condiciones que si usted no las cumple, usted no va a entrar al cielo, mi amigo. Disculpe que se lo diga. Usted podrá amar a Dios sobre todas las cosas, pero si no ama a su prójimo, usted no está haciendo nada bueno. Y si usted ama a su prójimo y no ama a Dios, no está haciendo bueno. Y como dice la vida, y como dice el dicho, nadie es perfecto, y así es de que tratemos la manera de buscar la perfección en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ya casi estamos por finalizar la actividad. Vamos a ver si todavía encontramos alguna persona por ahí que ande en su necesidad. Como le vuelvo a repetir, yo sé que hay algunas personas que pues no van a alcanzar la bendición, digo, pero igual Dios sabe. Vieron esa personita que estaba vendiendo macetas a 5 quetzales, imagínense, tenía si mucho 5 macetas, vio, si mucho unas 5 macetas, imagínense cuánto puede ganar, desde dónde viene. O sea, hay situaciones extremas en nuestro país, pero bendito sea Dios, y que hay personas que también ya estamos haciendo nuestro recorrido, estamos haciendo nuestra única. Así es mi amigo, así es mi amiga. ¿Cómo la cal? ¿A 20 la bolsa? Sí, ¿esa? ¿Así? ¿A 20 está la bolsa? Sí, que la bolsa. ¿A libre? Ya quedan 2 libras. 2 libras, 10. Señor, es para que se ayude, es un regalo, parte de un amigo. Ahí se echa con su almuerzo ahí. Buen provecho. Yo ando entregando. ¿Te pena? Así es, mis amigos, que con esta entrega pues terminamos la donación, terminamos la actividad, y gracias a Dios que nos permitió el día de hoy pues hacer esto. Y usted sabrá si quiere colaborar, si quiere apoyar, pues nosotros estamos para servirle. Lo único que yo tendría que ponerle el día para hacerlo, porque pues como les digo, yo trabajo, yo tengo actividades que hacer, pero eso no me impide. Yo pues trato la manera de apartar el lugar
Y a Dios sea la honra y la gloria, y que Dios les bendiga. Gracias por seguir la transmisión, gracias por compartir la transmisión. Y para los amigos que están allá en Estados Unidos, así está el color de la Muni el día de hoy. Vamos a ver si la enfocamos. Cambió de color. La Muni cambió de color. Cambió de ahí, como dijera aquel, la verdad que es un color muy bonito, muy llamativo, muy encendido. Dice. Así está la Muni. Ahí está la Muni. Ahí está la Muni. La Muni Zacapulas, Dios les bendiga. Gracias a todos por sus comentarios. Amén, así es. Bendiciones. No se olvide compartir la transmisión. No se olvide que estamos para servirle. Muchas gracias y gracias a todos por sus comentarios.